¿Alguna vez has sentido susto al momento de hablar en público? Casi todos. Pero resulta que ese miedo que nosotros sentimos, ese pánico, cuando nos enfrentamos a esos públicos, ese pánico lo hemos creado nosotros mismos. El miedo a hablar en público jamás ha estado allá en el público, siempre ha estado acá, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es justamente allí donde nosotros tenemos que superarlo. Desde pequeños, posiblemente, nosotros hemos creado y hemos alimentado ese monstruo de 1000 cabezas que nos angustia, que nos entorpece, que nos paraliza cuando estamos frente a un público. Pero ese monstruo deberíamos tocarlo, hacerlo desaparecer, haciendo justamente lo contrario a lo que solemos hacer, que es que evadir, huir de las posibilidades, de las múltiples posibilidades que tenemos para hablar en público. Se aprende a hablar en público hablando en público, de la misma manera en que se aprende a nadar nadando, o se aprende a bailar nadando. Precisamente eso es lo que tenemos que hacer, practicar, practicar y practicar. Curiosamente, 9 de cada 10 personas sienten pánico al hablar en público, muchas más de las que nos imaginamos. Pero esas personas que sienten ese pánico, esa angustia al enfrentarse a ese público, no saben que eso es una fobia que se llama glosofobia. Sin embargo, nos angustiamos porque creemos que somos los únicos que padecemos esa angustia. Es una angustia compartida, una angustia que suele vivirse y padecerse en soledad. Pero les tengo una buena noticia. Aprender a hablar en público en forma asertiva, amena, elocuente y contundente es 80% más fácil de lo que ustedes se imaginaron. Y soy yo, Adriana Arango, quien les voy a enseñar en forma fácil cómo convertirse en oradores excelentes, maravillosos, elocuentes. En otras palabras, cómo convertirse en los oradores que ustedes siempre soñaron ser. Cuentan que había una vez una mujer muy sabia que un día se levantó, fue hasta el espejo, se miró y se dio cuenta que solo tenía 3 cabellos en la cabeza. Se miró por un momento y se dijo, hoy me voy a hacer una trenza. Y así lo hizo. Y pasó un día maravilloso. Al día siguiente, esta mujer sabia se levantó, fue nuevamente hasta el espejo, se miró y notó que solamente tenía 2 cabellos en la cabeza. Se miró por un momento nuevamente y se dijo, claro, ya sé, hoy me voy de raya en medio. Y su día fue esplendoroso como lo fue el día anterior. Al día siguiente, esta mujer sabia se levantó, fue otra vez hasta el espejo y se miró y notó que ya solamente tenía un cabello en la cabeza. Y se dijo, a ver, claro, hoy me voy a hacer una cola de caballo. Y su día fue glorioso como los días anteriores. Al siguiente día, esta mujer sabia se levantó, fue hasta el espejo más rápido que todos los días, se miró y notó que efectivamente solo tenía un cabello en la cabeza. Se observó por un momento, se sonrió y se dijo, ¡perfecto! Hoy no voy a tener que peinarme. La actitud lo es todo y es justamente actitud lo que necesita un buen orador. Imaginen que todos ustedes tienen una empresa que están construyendo, ¿perfecto? Y ustedes van a contratar a las personas que van a ser parte de esa empresa. Es la empresa de sus vidas, es la empresa en la que tanto ustedes han trabajado. ¿Qué harían ustedes? ¿Contratarían a alguna de estas personas? No. Definitivamente no, no las contrataríamos, porque nuestro discurso empieza antes de haber pronunciado la primera palabra.
Son muchos los elementos que entran en juego al momento de tratar de vender una idea, de vender un proyecto, de vender una empresa, inclusive al momento de pedir un aumento de sueldo. Esa es una idea que tendríamos que saber vender también de una mejor manera. ¿Quién de ustedes tiene alguna idea importante que presentarle al mundo? ¿Alguna vez se les ha ocurrido algo chévere para presentar? Claro. Perfecto. ¿A ustedes también? ¿A ustedes también? Por supuesto que hemos tenido ideas importantes, pero no es suficiente con tener una buena idea. Hay que saberla vender. Y ahí es donde la oratoria, la habilidad de hablar bien ante un público es fundamental para garantizar el éxito de los proyectos que tenemos entre manos. Hablar bien en público determina el éxito o el fracaso, si no lo hacemos bien, del proyecto que estamos proponiendo a otros. Por eso es tan importante entender que esa buena idea la tenemos que vender de la manera adecuada. Las emociones humanas se contagian. Se contagia el amor, se contagia la alegría, se contagia la negatividad también. ¿Qué decidimos nosotros contagiarle a otros entonces? Obviamente, si yo no creo en mi proyecto, si no estoy convencida de él, si no he ensayado la manera de vender mi idea, ¿cómo creen ustedes entonces que los demás le van a comprar lo que ustedes no han podido comprar para sí mismos siquiera? Obviamente tenemos que saberla vender, pero tenemos que transmitir la pasión, la convicción, la emoción. Ese esfuerzo de tantos años y de tantos meses que hemos empeñado en construir esa empresa, esa idea, ese proyecto, debería sentirse para que nuestro público lo reciba justamente de esa manera. Dicen que la emotividad es el gran secreto de la oratoria. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a un escenario como este, por ejemplo, y nos enfrentamos a un público? Lo primero que dejamos allá en la silla es la emotividad y dejamos salir acá el ripio, lo que nos quedó, lo que quedó de nosotros, porque el ego, el alter ego, la autoestima la dejamos allá sentada y venimos acá tratando de hacer lo que no hemos preparado con suficiencia. Y no se trata de la idea, sino de la manera en que vamos a convencer a otros de lo que nosotros le estamos diciendo. Hagamos un ejercicio. Todos ustedes tienen una buena idea que presentar, ¿sí? Que venderle al mundo. Empecemos por tratar de imaginar que ahora cada uno de ustedes va a llegar a este escenario o al escenario que ustedes se imaginen y van a presentar su proyecto. Saben que de la manera en que ustedes lo presenten depende el éxito o el fracaso de ese proyecto, ¿cierto? Se imaginan entonces acá en ese escenario. ¿Qué sucede a continuación? Empezamos a imaginarnos frente al público. ¿Y qué es lo que empieza a sentir en nuestro cuerpo? ¿Qué? Susto, taquicardia, angustia, ansiedad. No ha pasado nada. Ni siquiera han llegado al escenario, pero ya todos ustedes están enfocados en todo lo malo que podría suceder si yo llegara a este escenario y me atreviera a presentarle a estas personas que no conozco mi proyecto. Sin embargo, es lo contrario lo que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que debería hacer nuestra mente? Pensar en todas las cosas maravillosas que sí podrían ocurrir si yo decido hacerlo bien y si me preparo para vender mi idea. ¿Con qué? Con entusiasmo, con energía, con ganas. Si yo decido hacer eso, pensar en las fortalezas, pensar en las cosas maravillosas que podrían suceder, entonces el pánico sería diferente. Son juegos mentales que tenemos que empezar a hacernos y que son reales, funcionan, porque nuestra idea es buena. Si hay una mala idea, pues ni siquiera intenten en venir a un escenario, pero si nuestra idea es realmente buena, el mundo todo debería conocerla. Luego pensamos en el público. ¡Wow!
Ya pensamos, ¿y si me equivoco? ¿Y si me va mal? ¿Y si me tuerzo un pie? ¿Y si me caigo acá? ¿Y si se me olvida todo cuando lo voy a presentar? ¿Yo qué debería hacer? ¡Qué susto! Eso es lo que nos da pánico. Pensamos entonces en el público y nos imaginamos a otro monstruo. El miedo es un monstruo de 1000 cabezas. ¿Saben cómo se elimina? ¿Cómo se evade ese monstruo? Como una pompa de jabón. Tocamos la pompa y desaparece. La mejor manera de enfrentar nuestros propios miedos es confrontándolos. Pero nos da miedo confrontar esos miedos también. Entonces decidimos pensar que ese público que tenemos allá es el que nos va a juzgar, el que nos va a medir. Y efectivamente así es. Pero pensamos en lo malo que ese público va a pensar de nosotros. ¿Y si me están mirando los pies? ¿Y si el crespo se me alborotó? ¿Y si se me enredó la lengua un momentico? ¿Y sí, y sí, y sí, y sí? Entonces, antes de salir, nosotros ya tenemos nuestra mente llena de todas las cosas no tan buenas que podrían ocurrir. Y lo que deberíamos hacer es todo lo contrario. Pensamos entonces, ¿qué es lo que nos sucede cuando nosotros salimos ante el público? ¿Qué tipo de sensaciones experimentamos? ¿Taquicardia? Sudoración, me tiemblan los pies, me tiemblan las rodillas, se me olvida todo, las ideas no fluyen. Todos esos son síntomas del pánico escénico. Para algunas personas puede que no sea pánico, sino una ansiedad que también nos paraliza. Cuando vamos y nos sentamos después de haber hecho la exposición, pensamos, ay, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Se me olvidó lo más importante, porque no estamos suficientemente preparados para hacerlo. Decíamos entonces que 9 de cada 10 personas sienten pánico al hablar en público. Una situación más recurrente de la que nosotros nos imaginábamos, pero esa persona, 9 de cada 10, nos queda una. Esa una que no siente miedo no necesariamente habla bien ante el público. Puede hablar muchísimo, 1 hora, media hora, 2 horas, y al final podríamos preguntarle al público, ¿de qué habló esta persona? Y muchísimas veces dirían, no tengo idea, habló de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Son como muchos frentes para que nos quede en la mente la idea central que queremos compartir con los demás. Nosotros no hemos hecho nada y por intento de sospecha ya entramos en pánico escénico, porque ese monstruo lo alimentamos cada vez. Salimos acá, no ha pasado nada e inmediatamente entro en modo pánico escénico. Hay técnicas muy fáciles, muy sencillas, precisamente para enseñarles a hablar de mejor manera, en forma elocuente, contundente y efectiva. Y hay una pregunta que siempre hacen, ¿desaparece ese miedo? Les tengo 2 respuestas, 2 noticias. ¿Cuál quieren primero? ¿Una muy mala y otra no tan buena? Mentiras, una mala y una muy buena. ¿Ah? La mala primero. La mala primero, no desaparece. Esa es disque la mala. Pero la buena es que sí aprendemos a controlarlo y a superarlo. Y lo mejor aún es que aprendemos a que esa ansiedad que nos da el público, cuando estamos frente al público, esa ansiedad se convierta en algo que va a nuestro favor. O sea que todo es bueno, realmente no hay una noticia mala. Aprendemos a controlar ese pánico, la ansiedad, el miedo que nos da la gente, lo aprendemos a controlar de tal manera que se convierte en algo a favor nuestro. Nosotros tenemos muchas emociones, todos los seres humanos, y esas emociones hagan de cuenta que son como caballos que alan una carroza. Si nosotros nos montamos en esa carroza, alada por muchos caballos, nos montamos y hacemos esto, ¿qué creen que pasará con nosotros cuando decimos arre? Nos caemos. Inmediatamente nos caemos. Perfecto, eso es lo que sucede. Pero ¿qué tal
si nosotros en adelante no dejamos que nuestras emociones vayan desbocadas, cada una por su lado, sino que tomamos control de esas riendas, las riendas de nuestras emociones y empezamos a controlarlas. Somos nosotros quienes tenemos que empezar a dirigir esa carroza de nuestras emociones. ¿Para qué? Pues para beneficio nuestro, por supuesto. Entonces la alegría, la emoción, la pasión, todas las emociones, nosotros las dirigimos al puerto que requerimos que lleguen. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero volvamos, ustedes van a pasar a este escenario y ¿qué es lo que va a suceder? Casi siempre es esto. ¿Por qué? ¿Creen que le va a ir muy bien? ¿Creen que está confiado? ¿Qué es lo que nos dice una imagen como estas? Pánico escénico, terror, angustia, inseguro. ¿Y creemos que le va a ir bien? No ha pronunciado una sola palabra, ni una sola palabra, pero todos nosotros ya sabemos cómo podría irle. ¿Es verdad? Eso significa que nuestro discurso siempre empieza antes de haber pronunciado la primera palabra. Si nosotros nos queremos mostrar como personas seguras, convincentes, elocuentes, convencidas de lo que estamos diciendo, ¿cómo deberíamos pararnos ante un público? Convencidos, elocuentes, tranquilos, no importa que sientan otra cosa, hagan que parezca que todo está bajo control. ¿Y eso se aprende cómo? Practicando, practicando, practicando. Practicando en realidad qué es lo que voy a decir de comienzo hasta el final. Nosotros sabemos que hablar en público es exponerse en público. ¿Qué es lo que nos asusta realmente cuando estamos frente a un público? ¿Qué es lo que nos asusta? Que nos critiquen, por supuesto, que nos miren mucho. Claro, y empiezan a observarnos de arriba a abajo. Seguras, convincentes, y apenas empieza el público a observarnos, convencidos nosotros de lo que estamos diciendo, justo eso, que estamos vulnerables. Hablar en público es exponerse en público. Por eso nos asusta tanto, porque nos sentimos vulnerables. Pero ¿qué tal si yo decido ensayar, practicar y encontrar mi propio tono? Un tono que me sea seguro, que me sea auténtico sobre todo, que sea claro y fácil para mí, que tenga que ver con lo que yo soy, con lo que yo toda la vida he experimentado. Porque ustedes creerán que las personas tímidas no tienen nada que decir. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No, para nada. Es lo contrario. Dicen inclusive algunos psiquiatras que cuando hay una persona exageradamente tímida, eso tiene que ver con algún grado de narcisismo. ¿Por qué? Porque piensa que todo el mundo está pendiente hasta del crespo, moví el dedo, no moví el dedo, o sea, que está pendiente de todo de ellos. Y no es así. Pero sea cierta o no sea cierta esa teoría, les puedo asegurar que también las personas muy tímidas pueden aprender a hablar bien en público cuando se concentran en el objetivo de su oratoria, que es el tema, el tema, el tema. Y lo preparan con técnicas muy sencillas que les permiten estructurar un guión de tal manera que logran llevar a su público de un punto al otro y dejar un mensaje claramente definido. Entonces, entrar en modo presentación no es lo que nos hace auténticos. Entrar en modo presentación, cuando ustedes salen ante el público, van a presentar su idea, lo primero que hacen es modo presentación, como muy tiesos y muy majos, muy rígidos, y eso no son ustedes. Uno solamente habla de lo que sabe, y de lo que sabe dice lo que piensa y lo que siente. Entonces, si yo solamente hablo de lo que sé, y además debo ser auténtico, cuando entro en modo presentación, ¿creen que yo podría argumentar y mantener una postura que no es la mía? Pues no funciona de esa manera. Muchas veces nos enseñaron a que, no, entonces allá se para bien derechito y hace tal cosa,
Pero resulta que eso no somos nosotros. Y dejamos de lado una cantidad de habilidades y de dones que tenemos que no hemos explorado con suficiencia. Ejemplo, yo toda la vida quise tener 15 centímetros más de estatura. Ay, yo quisiera ser más alta, qué rico, qué rico. Mis amigos eran altísimos todos, altísimos es de 2 metros, 2,5, 1,97, 1,87, el más bajito. Pero resulta que yo no voy a ser más alta, nunca. Ya, a mi edad, ya no más. O sea, deje de pensar en eso que no va a suceder. Podría montarme en unos tacones así enormes, pero me duelen las rodillas, me duelen los tobillos, me siento insegura. Listo, ¿sigo ansiando ser más alta el resto de vida? ¿Eso me hace falta realmente a mí para ser una buena oradora y para venir a enseñarle a ustedes cómo hacerlo de la forma fácil? No. ¿Qué tengo yo? ¿Qué me gusta de mí? Es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué tiene cada uno de ustedes que no ha explorado suficientemente? Algunas personas tienen un vozarrón y ni siquiera se han percatado de ellos. Algunas personas así de entrada caen bien y ni siquiera se han percatado de ello. Algunas personas, ya no más, tenemos chispa. Deje de pensar en eso que no va a suceder. Saco toda la chispa y todas las ganas y toda la pasión que hay dentro de mi ser. Y cuando yo saco eso, no hacen falta los 15 centímetros de más, no hacen falta. Sean auténticos, no copien y peguen lo que hace otro orador. Encuentren su propio tono y es uno de los consejos que tendría que darles y que deberían grabar en sus mentes. Sean ustedes mismos. Confíen. ¿Confíen en qué? Pues en ustedes y en su preparación, por supuesto. Y hay algo fundamental que debemos hacer, y es que en lugar de empezar a visualizarnos como si no fuéramos a caer, se nos va a olvidar, la mente me queda en blanco, en lugar de visualizar eso, porque la mente es mágica, ¿qué deberíamos estar imaginando y visualizando? Visualizándonos como oradores contundentes, seguros, convincentes, visualizando un público ameno, entretenido, participativo, imaginando que las palabras sí llegan a su mente y que ustedes efectivamente, además, se divierten aquí. Eso es lo que tendríamos que estar visualizando, confiando en nosotros y en nuestra preparación. Hay que ser valientes entonces para aprender a hablar bien en público. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Sí, porque se trata de enfrentar todas esas... ¿Sí? ¿Creen que sí? Sí. Pues no, no hay que ser valientes. Cualquier persona, cualquiera es cualquiera, puede aprender a hacerlo. Solo hay que aprender unas técnicas muy sencillas para saber qué es lo que tengo que hacer cuando esté acá. Porque la materia prima de lo que ustedes necesitan, lo que necesita un buen orador, ¿cuál es? Pues las ideas. ¿Ustedes tienen ideas? Por supuesto. ¿Tienen ideas importantes que venderle al mundo? Claro que las tenemos. Luego de tener esas ideas, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrar la forma de contarlas de la manera en que a mí simplemente me fluya en forma natural y que el otro logre entender justamente ese mensaje. Volvamos entonces a las ideas. Piensen en la idea, en la gran idea que tenemos nosotros para contarle a otro. ¿Perfecto? Después de esa idea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros salimos ante el público y con esa idea, imaginen que los voy a poner a improvisar. Todos ustedes van a improvisar. Y que cuando salen ante el público, porque la materia prima de lo que ustedes necesitan, les doy el tema, lo que necesita un buen orador, van a empezar a hablar. Tienen 2 minutos para improvisar, vea. Pa, pa, pa. Lo primero que llegue a su mente lo van a chutar. Más o menos esto es lo que sucede. Lo que me llegue yo lo suelto, así, de una. Y son 2 minutos, por Dios, yo tengo que llenar esos 2 minutos con lo que sea. Entonces, cuando nosotros tenemos un enredajo de esta magnitud, ¿ustedes qué creen que va a pasar con el público que está allá? Se va a enredar peor. Se va a enredar peor de lo que nosotros estamos mostrando acá. Las ideas debemos entenderlas de esta manera. Hagan de cuenta que todos nosotros nos vamos a tomar de la mano, ustedes también.
nos tomamos de la mano y vamos a salir por esa puerta, todos juntos, así. ¿Podríamos salir por esa puerta todos juntos al mismo tiempo? Pues no, es imposible. Pero ¿cómo manejamos entonces las ideas? ¿Cómo podríamos salir si nos hiciéramos uno detrás del otro? Es decir, primero una idea, luego otra idea, luego otra idea. No soltar todas las ideas como escopeta con regadera, no, que es lo que casi siempre tratamos de hacer. Si nos dan un minuto, tratamos de contarlo todo al mismo tiempo y entonces unimos el comienzo con la mitad, con la explicación, con la conclusión y al final es imposible entender de qué era de lo que estábamos hablando. Y si en ese proyecto, en esa idea, estamos embarcados hace mucho rato, a años, meses, casi siempre empiezan diciendo, bueno, lo que pasa, vea, es que, y les dan 2 minutos o 3 minutos a lo sumo. Vea, eso fue, la idea me surgió a mí por allá en 1995. Y cuando yo estaba muy pequeño, imagínense que entonces a mí se me ocurrió que, mejor dicho, cuando ustedes empiezan a contarlo de esa manera, la persona que los está escuchando, por Dios, si estamos en 2017, ¿cuándo llegará allá? ¿Cierto? Si empezamos cronológicamente. No es esa la manera de contar lo que tenemos que contar. Pensemos entonces qué es lo que sucedería, de qué manera tenemos que captar la atención del público que tenemos. ¿Cómo captar la atención? Tenemos la idea y empezamos a hacer malabares con ella. Entonces, si no es todo al mismo tiempo, como escopeta con regadera, entonces, ¿de qué manera yo voy a contar mi idea? Empiezo por acá, empiezo por aquí, empiezo por acá, empiezo por acá. Todo nos suena posible. Y sí, todo podría ser posible si le damos un orden. Cuando hacemos esos malabares, pensamos, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo continúo? ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a concluir? ¿Cuál es la idea real que quiero que quede en la mente de mis escuchas? Tendríamos que pensar en eso antes de atrevernos a presentar una idea o un proyecto a otra persona. ¿Cómo hacerlo? Cuando ustedes van a una librería, cogen un libro, cualquiera, no tenían ni idea de que ese libro existía. Toman el libro y empiezan a leer. ¿Leen qué? El primer párrafo. ¿Ustedes compran el libro, sí o no? ¿Lo compran, sí o no? Sí. Pues Depende. ¿Depende de qué? De si ese primer párrafo agarra mi atención. Sin embargo, nosotros hacemos lo contrario, hablamos cháchara en los primeros minutos y después esperamos que el otro esté supremamente entusiasmado para escuchar el resto. Ya se desconectó. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Pues lo mismo que hacen las películas de acción. Cuando ustedes van a ver una película de acción, ¿qué sucede? Cuando empieza, ya, persecuciones, ¿qué más? Bueno, digamos que no las matanzas precisamente, pero sí algo, hay una acción en desarrollo y es esa acción la que nos dice a nosotros si queremos seguir viendo esa película o no. Pero además esa película, esos primeros segundos de la película nos dan el tono de lo que va a suceder a continuación. Lo mismo es con la oratoria. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo contamos nosotros nuestro cuento? Entiendan que contar un proyecto es igual a contar un cuento, es igual a contar una historia. ¿Por dónde empiezo mi historia? ¿Por dónde la voy a empezar? ¿Con qué palabras? ¿Qué palabras voy a utilizar para contar lo que tengo que contar? ¿Saben algo importante? Hay una investigación de la APP que dice que la atención del ser humano moderno, ¿sabe cuánto dura? 10 segundos. 10 segundos. Significa que en esos primeros 10 segundos de lo que yo vaya a contar, de lo que yo vaya a presentar, tengo que ganarme la atención de ese público. Y a continuación, tengo que ganarme también su atención una y otra vez. No significa que yo empiezo bien y después dejo caer la exposición.
Todo el tiempo tengo que estarle dando motivación, motivos contundentes para decirle por qué debería estarme escuchando y por qué lo que yo le estoy diciendo le va a servir a él. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo captar esa atención? ¿Cómo empezamos normalmente las exposiciones? Bueno, muchas gracias, le agradezco a todos ustedes que me hayan invitado, Todos empiezan igual. ¿Qué tal si pensamos en una forma distinta, en una forma más creativa, más innovadora de empezar nuestro propio discurso? Con una cifra contundente, con una historia, con un cuento, pero un cuento que tenga relación directa con lo que vamos a hablar. Si yo viniera a hablarles hoy, por ejemplo, de las mancuspias, a ustedes les interesa nada las mancuspias porque ni las conocen, ni las han comido, ni saben qué son. Entonces no tendría ningún sentido. Pero si les cuento una historia que sí tiene que ver con todos ustedes, al final, con todos ustedes, entonces efectivamente ustedes se van a interesar en aquello que yo les estoy contando. ¿Qué es lo más importante en una presentación? Empecemos a dimensionar. Hay 3 factores: el tema, el orador y el público. Todos 3 son fundamentales, todos 3 son muy importantes, pero ¿cuál de todos ellos creen que es más importante? ¿El orador, el tema o el público? El tema. Igual. Hay unos más importantes que otros. El público. ¿Quién cree que el orador? El orador, mejor dicho, todos 3, sí, todos 3. Pero resulta que lo más importante es el público. Sin público yo sería una loca aquí hablando sola, ¿cierto? ¿De qué serviría mi tema? Sería un monólogo y yo estaría acá en este pasadizo hablándome a mí misma de la importancia de hablar en público si ustedes no estuviesen allí. Si no, no tendría sentido una oratoria. Lo otro serían pensamientos o monólogos que haría yo conmigo misma. ¿Por qué es tan importante el público? Porque cuando ustedes están allí frente al orador, ¿qué es lo que están pensando? Ni siquiera me conocen o no los conocen. Quienes los están escuchando a ustedes como oradores no los conocen. ¿Y qué es lo que está pensando el público? Inmediatamente está pensando, ¿y esta vieja de qué me va a hablar? ¿Será que me va a aburrir? ¿O será que me va a interesar? Porque lo que Adriana va a decir debería interesarme a mí. Porque yo debería prestarle atención a Adriana. Entonces, si yo entiendo que el público es tan importante, ahí sí les voy a garantizar que si yo desde el comienzo les resuelvo a ustedes las inquietudes que allí sentados, calladitos tienen, ustedes van a decir, esto me interesa. Esto me va a servir y en la medida en que les sirva, ustedes van a prestar atención. ¿Tiene sentido? Total. Pero muchas veces pensamos es en nosotros. Ah, no, yo como orador soy lo importante. No importa qué digan, no importa qué presentación tenga, ustedes vinieron a verme a mí. Eso pasa con algunas estrellas, por supuesto, ¿cierto? O sea, no importa ni siquiera cómo cante, por ejemplo. Ay, pero lo toqué, ay, se mueren y les dan casi infartos, les da histeria. Pero para un orador vender su idea, tiene que pensar obligatoriamente en el público. Y entiendan algo, cuando uno se atreve a hablarle a otra persona sobre un tema cualquiera, entienda que lo que le está prestando es un servicio, que lo que yo voy a decirle le va a servir, va a ser de interés para su vida, para su trabajo, para su proyecto o para lo que quiera, pero que es un servicio. Muchas personas piensan, no es que yo no me atrevo a hablar en público porque de pronto me hacen una pregunta que me corche. Sí, perfecto, y listo, me corchan y. O sea, no seamos tan trascendentales. Si me corchan, voy y averiguo y en la segunda vez no me van a corchar, les aseguro que no. Pero piénsenlo de esta manera. Más que, no estoy hablando de que seamos desobligantes con el público, ni mucho menos, sino que ni siquiera un premio Nobel lo sabe todo sobre algo, ni siquiera ellos. Ustedes se han dado cuenta que sale otro premio Nobel que cambia una teoría
que también había ganado un premio Nobel. Y punto. Ni siquiera un premio Nobel lo sabe todo sobre algo. Entiendan que lo importante no es lo que yo digo, sino lo que el otro me entiende. Y eso es fundamental. Como les decía al inicio, si ustedes van a vender botones, por ejemplo, y dicen, hablan de la importancia de los botones, lo lindos que son los botones que ustedes están fabricando, y eso le permite a uno entonces abrocharse y cubrirse muy bien, porque este clima tan difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes no tienen una estructura muy clara de lo que van a contar, al final de su exposición, la gente le va a preguntar a sus escuchas, oye, ¿y de qué estaban hablando? Ah, no, de los cambios del clima y que nos tenemos que abrigar muy bien. O sea, terminamos cambiando el sentido y la idea central de nuestra exposición si nosotros no cuidamos lo que estamos diciendo y el ritmo y la forma en que lo hacemos. Lo claro y la propuesta sencilla es que no se enreden, vayan al grano desde el comienzo, traten de vender la idea en la forma más sencilla. Se los digo de esta manera, expresen sus ideas en palitos, bolitas y pelotica de números. Y ahí no faltan entonces los abogados, los científicos, los técnicos, los médicos, que inmediatamente me dicen en los cursos, no Adri, lo que pasa es que nosotros tenemos un gremio que les demuestro en el curso que si ustedes logran traducir el lenguaje para que todo el mundo les entienda, van a ganar ustedes y las personas que los están escuchando. Cuando ustedes escuchan las jerigonzas muchas veces de los abogados, todos le pueden estar diciendo que sí, todos los abogados, ay sí, claro que sí, pero estos están entendiendo una cosa y estos están entendiendo la otra. Les doy un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que el amor es importantísimo en la vida de todo ser humano, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Levanten la mano, por favor. Claro, todos estamos de acuerdo en que el amor es importantísimo en la vida de todo ser humano. Todos levantamos la mano acá, en este auditorio, y yo creo que ustedes también están levantando la mano allá. Pero podríamos pensar equivocadamente que como todos levantamos la mano, todos entendemos lo mismo por lo que es el amor. Y les aseguro que lamentablemente, en el caso de las mujeres, hay muchas mujeres que si su amorcito no lo llama cada 5 minutos, entonces dice, me dejó de querer. O si hoy no le pegó, es que hace 8 días no me pega. Y estoy hablando de una realidad cruel, pero verdadera. Hace 8 días no me pega, significa que me dejó de querer. Lamentablemente, también sucede eso. Y esas mujeres también habrían levantado la mano para decir que el amor es fundamental en la vida de todo ser humano. Lo que cada uno de nosotros entiende por ese concepto es absolutamente diferente. Entonces, por eso cuando les digo que como oradores ustedes deberían centrarse y tratar de traducir el lenguaje en la forma más simple posible, significa que el público y quienes los están escuchando se van a acercar mucho más a una misma idea de lo que ustedes están expresando. ¿Tiene sentido eso también? Lo que no se comunica no existe. Por eso muchas veces cuando hacemos una presentación, hacemos una exposición de una idea, de un proyecto, nosotros creemos que dijimos lo que necesitábamos decir. Pero resulta que si no verbalizaste justamente el pedacito que aclaraba ese concepto, las otras personas se quedaron sin entender lo que estabas diciendo. Todas las ideas esenciales, importantes, básicas de lo que ustedes necesitan transmitir deben ser verbalizadas en forma explícita. Porque, curiosamente, las bolas de cristal ya no las hacen como antes. Vean, no las he podido volver a conseguir. Uno no puede coger una bola de cristal para meterse en la mente de la persona que está hablando. Esa persona que está hablando tiene que hacer el esfuerzo de la traducción simultánea de lo que está diciendo esa persona. Es decir, tengo que poner en palabras la idea clarita, concretica, facilita de comprender. Soy yo quien la tengo que poner en palabras. Lo que dejé de decir,
para las personas que me escucharon, jamás existió. Nunca existió. Y ahí llegamos a varios conceptos básicos que tienen que ver con la palabra. Nosotros ya tenemos ideas, perfecto. ¿Cómo se traducen esas ideas? A través de las palabras. Son esenciales las palabras. Y tenemos que encontrar la manera adecuada de unir una palabra con otra, con otra, con otra, para darle un sentido claro, emocionante y fácil de comprender a quienes me están escuchando. Esos principios básicos son justamente estos: precisión, claridad y brevedad. Los tres, dificilísimos, porque no estamos acostumbrados a ellos. Precisión, claridad y brevedad. Eso es lo que en comunicación le llamamos economía del lenguaje. Hay otro lenguaje que se llama el lenguaje, o le decimos, el lenguaje politiqués. Por favor, no se acerquen a ese. No se acerquen a ese. El lenguaje politiqués es lo contrario a la economía del lenguaje. ¿Qué es esto? Economía del lenguaje es decir muchas cosas con el menor número de palabras posibles. El lenguaje politiqués es lo contrario, es decir muy poco con muchas palabras. En otras palabras, no decir nada, y suena tan bonito a veces que inclusive hay otra forma de desviación de una buena oratoria que se llama anacoluto. Búsquenlo. Lo llamamos también, aprobado por la Real Academia de la Lengua Española, el lenguaje de Cantinflas, cantimplesco. Ese lenguaje dice muchas cosas, empieza con una idea central, da una explicación de esta idea, a esta explicación le abre otra explicación, a esta explicación le abre otra. Cuando menos pensamos no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando, ¿sí? Eso se llama anacoluto. Tenemos que encontrar entonces el verdadero valor de las palabras. Hay un libro que se llama ¿Te acordás, hermano? Es de un autor costarricense, y en ese libro el autor entabla un diálogo con el protagonista de su libro y le dice: oye, ¿qué tal si yo digo que el hombre salió de su habitación, fue hasta el bosque donde están las garzas al atardecer, tomó su rifle, miró al cielo y vio pasar una bandada de aves? Tomó el rifle, apuntó, disparó y el ave cayó. Y le dice el protagonista del libro: ¿cómo se te ocurre? No seas torpe, no seas bruto. ¿Cómo se te ocurre decir que el ave cayó? Tendrías que decir: y el ave se desgajó. Se desgaja lo que siente, lo que está vivo, lo que duele. Por eso se desgaja la rama de un árbol o se desgaja un brazo, por ejemplo. Por eso no podrías decir simplemente: y el ave cayó. Tendrías que decir: y el ave se desgajó. Hay una palabra justa para cada cosa. Sin embargo, nosotros en nuestra oratoria creemos que cualquier palabra sirve y las escogemos y las agrupamos indistintamente. Pues no, hay una palabra justa para cada cosa. No es lo mismo decir estar juntos a estar unidos. No es lo mismo decir querer que amar. No es lo mismo ni siquiera decir guisar o cocinar. No es lo mismo decir caer y desgajar. Hay una palabra justa para cada cosa y en la oratoria tenemos que aprender a escoger las palabras justas, las palabras que necesitamos y que dicen exactamente lo que necesitamos y queremos decir. Háganlo simple. Busquen la mejor manera de decir lo que tienen que hacer. Y entonces empiecen a eliminar conceptos y en lugar de conceptos, busquen cómo recrear esos conceptos con imágenes. Les doy un ejemplo claro con un genio. Albert Einstein fue quien descubrió la teoría de la relatividad, ¿es verdad? Sí. Perfecto. ¿Quién de nosotros sabría decir qué es la teoría de la relatividad? Y fue en 1905.
y sabemos que cambió el mundo de una forma radical, trascendental, y todos nosotros, muy estudiaditos, no sabemos qué es la teoría de la relatividad. Y un genio como Albert Einstein perfectamente nos podría decir, no, vea, es esto, y entonces nos daría su ecuación. E es igual a mc al cuadrado, punto. Es decir, energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. Listo. Ya, esa es la fórmula y eso es lo que significa. ¿Podríamos explicar con esa fórmula y lo que significa lo que es la teoría de la relatividad? Aún no. Albert Einstein decía, si yo genio, pues Albert, descubro o llego a una teoría y se la explico a mi mamá no la entiende, significa que la teoría todavía no está completa. Sencillo. De ese tamaño es. Cuando yo todavía estoy con lenguajes rimbombantes, grandilocuentes, con esos lenguajes es que yo todavía no he entendido de qué voy a hablar. Todavía no he introyectado el conocimiento, porque yo tendría que saber, si lo introyecto realmente, tendría que saber contar las cosas, todas las cosas, en palitos, bolitas y pelotica de números. Y mi exposición la podría y debería ser capaz de hacerla de arriba para abajo, de abajo para arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Si supiera cómo es mi presentación y de qué voy a hablar. Albert Einstein explicaba su teoría de una forma bellísima y decía, el tiempo es relativo. Ese era el primer punto. Y eso nos acerca un poco más, pero no lo suficiente. Y luego decía, 1 hora sentado con una chica linda en una banca del parque pasa como 1 minuto. Pero 1 minuto sentado sobre una estufa caliente parece 1 hora. El tiempo es relativo. Así lo explicaba él. Entonces volvemos a la idea que les presento. No expliquen conceptos, sino que esos conceptos conviértalos en imágenes. Imágenes que les sean cercanas a todas las personas que los están escuchando. Una vez ellos logren visualizar esa imagen, entonces podrán entender de qué ustedes están hablando. Hay 2 aspectos entonces que todo orador debe tener en cuenta. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? No es suficiente con una de las 2. Normalmente nosotros nos enfocamos muchísimo en desarrollar el qué. Claro, es que mi proyecto tiene esto, esto y esto, tantos millones y tanto tiempo trabajado y tantos empleos y el producto es este, y nos enfocamos en el qué, pero nos olvidamos del cómo. ¿Qué deberíamos decir nosotros en cada uno? ¿Cuál debería ser el guión? Todo buen discurso empieza con un buen guión, que incluye qué. Lo primero, inicio, desarrollo y conclusión. Sencillo. No como escopeta con regadera, lo que se me ocurra lo suelto. No. Inicio, desarrollo y conclusión. ¿Qué hacer en el inicio? Por supuesto, si son 10 segundos de atención al grano, la idea central, clarita, impactante además. En el desarrollo, si ya lancé la idea central, pues me lleno de argumentos sólidos, contundentes, efectivos, las cifras funcionan bien, las historias también. Me lleno de argumentos para sustentar esa idea central, por supuesto. Y la conclusión, obviamente no es una conclusión ajena a las 2 anteriores, al contrario, es una conclusión que llega a un punto final y que da una propuesta concreta de aquello que estamos diciendo. Inicio, desarrollo y conclusión. Sencillísimo. Y en función de ese inicio, desarrollo y conclusión es que tenemos que desarrollar todo nuestro discurso, toda nuestra oratoria. ¿Cómo lo decimos entonces? Hay algo muy simpático que sucede con los oradores en general. Cuando hacemos una exposición, algo simpático es que hablamos mucho y no decimos nada. ¿Por qué? Porque se nos olvida algo sencillísimo y es que todo discurso, y entendamos esto, cuando hablamos en público, hagamos esa aclaración. ¿Un público para ustedes son cuántas personas? Más de 1.
Desde una persona más, ya es un público. Muchos dicen, no, 50, 100. Bueno, y si fueran 9, y si fueran 5, y si fueran 2, y si fuera 1, ese también es un público. Entonces le hablamos muchísimo, pero olvidamos que debemos tener una guía, una ruta, un norte. ¿Cuál es el norte? ¿Qué propósito queremos seguir? ¿Cuál es nuestro propósito al presentar esa exposición? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Informar nomás? Como quien dice, ahí le chuto, ¿usted verá qué hace con eso? No. Yo normalmente lo que quiero es convencer, seducir, persuadir, informar, por supuesto, también, pero como uno de los elementos, y mover a la acción, ¿o no? Si yo le presento un proyecto, le presento mi empresa, ¿yo qué quiero? Que se involucre con mi empresa de alguna manera. Y para que lo haga, necesito convencerlo, seducirlo, persuadirlo y moverlo a la acción. Pero cuando hablamos, le hablamos, como les digo, de lo que pasó en el 2000, cuando yo empecé mi empresa y entonces fracasé 5 veces y le hago énfasis en el fracaso 5 veces y luego volví a montar la empresa y ¿Qué es lo que le queda en la mente a esa persona? Que fracasó 5 veces, ¿cierto? No le va a quedar en la mente que ya de esos aprendizajes usted ya recibió la enseñanza y que ahora sí corrigió lo que tenía que corregir y ahora sí va a funcionar supremamente bien. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es un propósito claro. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer con lo que estoy diciendo y con lo que le estoy ofreciendo en ese discurso? Las ideas, una idea primero, luego otra, bien argumentaditas. Y esas ideas no son ideas superfluas, no, son ideas contundentes. Las ideas superfluas, elimínenlas de su discurso. No deberían estar allí. Esas no son las que deben estar en su discurso. Esas ideas salen de allí. Nosotros debemos hacer una jerarquía, lo más importante es esto, lo segundo es esto, lo tercero es esto. Y a partir de ahí determinamos cuánto tiempo vamos a tener para hacer nuestra exposición. Si son 3 minutos y tengo 6 ideas, pónganle. ¿Funcionaría? No, ¿cuándo argumento alguna de ellas? Si tengo 1 minuto, ¿funcionarían 10 ideas? Por supuesto que no. Voy a la principal idea y la argumento con suficiencia. Tengo tiempo para otra, la segunda idea, y la argumento con suficiencia, resolviendo de antemano, adelantándome a resolverle a quien me escucha las inquietudes que con absoluta seguridad yo sé que se le están presentando, que le están pasando por su mente. Lo otro es generen interés, lo que les decía desde el comienzo. Pónganse en el pellejo de quien los está escuchando, no en su propio pellejo, que también, pero fundamentalmente pónganse en el pellejo de quien los escucha y resuelvan y generen interés. Si esta persona está buscando un proyecto X y no le interesa un proyecto tal, entonces yo debería enfocarme por cuál, por el que no le interesa o por el que sí le interesa, ¿cierto? Aunque yo tenga los dos, por ejemplo. Me enfoco en el que a esa persona le interesa, por supuesto. Logren y garanticen la comprensión de su mensaje. Recuerden, no es suficiente con tener una buena idea, hay que saber vender esa idea. Es necesario, es fundamental, pero recuerden lo que les decía hace un momento, es que no es suficiente con lo que yo digo. Lo importante no es lo que yo digo, sino lo que el otro allá me está entendiendo. Entonces, cuando ustedes tengan la forma clara, ya, yo sé, mi proyecto lo voy a vender de esta forma, y ustedes encuentran las palabras justas, hagan el ensayo con personas que no los conocen ni siquiera ustedes. Si es posible, hagan el ensayo con personas que no quieren mucho de ustedes y vean a ver si esas personas sí entienden lo que ustedes están diciendo. Hagan la prueba, Coquito, con todas las personas, no solamente con las personas más cercanas, porque les han escuchado tantas cosas sobre su proyecto que ya ustedes les venden un pedacito y ellos complementan el resto con lo que ya conocen. Entonces ustedes están dejando de decir cosas fundamentales para su proyecto. Preséntenselo a la señora que vende piñas, preséntenselo al señor que vende aguacates,
Y ve, imagínate, hombre, que estoy montando un proyecto de tal, o sea, hagan el ensayo con otras personas, a ver cómo les suena. Y esas preguntas que parecerían bobas son las preguntas esenciales que ustedes no han resuelto en su discurso. Por ejemplo, oíste, ¿y eso para qué? Güey, mi chica, o sea, me está faltando decir el para qué, si la persona no lo entendió. En periodismo desarrollamos algo que llamamos la pirámide invertida, que en otro momento les explico con detalle, pero básicamente significa que todo discurso debe resolver de entrada varias preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y hasta el para qué. En su discurso incorporen las respuestas a esas preguntas. No significa que incorporen la pregunta, no es que vayan y le digan al cliente, le digan, bueno, hermano, le voy a decir el qué y el para qué es este, o el por qué es este. No necesitan eso, pero incorporen las respuestas, que cuando ustedes terminen, la persona tiene claramente definido lo que ustedes están vendiendo, proponiendo, insinuando, ofreciendo, que quede claro todo ese proyecto. Normalmente, como les decía, cogemos una idea, la soltamos otra, y aquí me acordé de esta y se la chuté, y terminamos enloqueciendo al público. Nosotros tenemos que hacer una clara transición de una idea a la otra, y de esta paso a la siguiente, de esta paso a la siguiente, una clara transición, que sea fácil de comprender y en lenguaje muy fácil de asimilar. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a hablar en público? Pues hablando en público una y otra vez. ¿Qué es lo que solemos hacer? Evitar al máximo todas las posibilidades de hablar en público. ¿Por qué? Porque nos asusta, porque nos sentimos vulnerables, porque es exponernos ante un público, por supuesto. Evitamos al máximo. Si yo les digo que de todos ustedes vamos a nombrar un orador para que me haga un resumen de lo que acabamos de decir, y son 5 minutos, les aseguro que ustedes van a empezar, no, vaya usted, no, vaya usted, yo creo que tú lo haces súper bien, vaya usted. Y evitamos todas las posibilidades de enfrentarnos y de confrontar nuestros propios miedos. ¿Cómo se vencen los miedos? Confrontándolos. ¿Cómo se aprende a hablar en público? Hablando en público, no hay otra manera de hacerlo. Y no memoricen, no se les ocurra memorizar su exposición. Cuando yo les digo que encuentren las palabras justas, no significa que digan primero esta, segunda esta y tercera esta, porque apenas a ustedes les vuelven a preguntar, oye, ¿y entonces qué es lo que tú haces? Usted repite, pero explícame bien, ¿en qué consiste tu empresa? Y usted repite. O sea, lo único que nos genera eso es la claridad de que no conocemos, no entendemos, no hemos introyectado, no hemos asimilado y no vibramos ni respiramos con ese proyecto todavía, que todavía está en la fase de idea. Puede ser una muy buena idea. Por eso, para hablar en público tenemos que hacerlo de múltiples maneras, y un ejercicio sencillo para todos ustedes, uno bien sencillito. Ustedes imaginen su proyecto y cuéntenlo de determinada forma y encuentren las palabras justas para venderlo. Cuando ya escríbanlo, revísenlo, ensállenlo con otras personas a ver si funciona o no. Pero sean críticos, no. Cuando hablo de críticos no es que se autoflagelen cada que las cosas no funcionen, no. Dimensionen lo bueno que tienen ya y vayan ajustando lo que aún le hace falta. Y luego de eso, cuando ya encuentran la forma, encuentren otra forma. Cuando ya encuentran esa y la verifican, encuentren otra forma. Y encuentren 4 o 5 formas de contar lo que ustedes necesitan contar. Cuando ya ustedes encuentran muchas formas, ustedes ya, vean, están embebidos. Integren lo que ustedes sean parte de esa forma de contar lo que necesitan contar exactamente. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo hacerlo? Lo primero es, por favor,
Exprésense correctamente, exprésense correctamente. Nada peor que un orador mal hablado. Ustedes, muchos de ustedes pensarán, ¿cuál? Todo el mundo dice eso. Ejemplo, uno que es muy recurrente. En los eventos, en todo tipo de eventos, llega alguien y dice, primero agradecer a ustedes. ¿Qué le falta a esa oración? Agradecerles. Pero además de eso, podríamos voltear. Le falta algo que nos enseñaron en primaria. Sujeto, verbo y predicado. Primero agradecer a ustedes, díganme cuál es el sujeto ahí. No existe. Yo podría decir, primero quiero agradecerles a ustedes, o yo les voy a agradecer, o yo les agradezco, o me da la gana de agradecerles, o sea, lo que quieran, pero involucre un correcto manejo del lenguaje. Nada peor que un orador mal hablado. Es impresionante. Yo escucho a alguien que me habla mal, que tiene muchas falencias gramaticales, que maneja mal, que abusa de nuestro idioma maravilloso, yo dejo de creerle. Y muchos allá, ejemplos vea, muchos allá pensarán exactamente lo mismo. Oigan a este, pero mire esto, no, por Dios, esa sí la noto, como digo yo pienso, allá sentadita, yo estoy pensando, no, esa sí la noto. Recuerdo en algún momento una chica que decía, era una feminista, perfecto, yo respeto eso. Queridas feministas y feministas, yo no, por Dios. Yo esa sí la anoto, o sea, ese tipo de cosas obviamente hablan de la cultura de una persona. Y yo necesito hablar con una persona culta, y no estoy hablando de una persona que tenga 5 diplomas de doctorado, no se trata de eso, se trata de que nos entendamos respetando nuestro idioma y respetando nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros como oradores proyectar acá en el escenario? ¿Qué? Seguridad. ¿Qué más? Debo convencerlos, debo demostrarles que yo de este tema sé. Debo demostrarles que lo que tengo, que lo que yo conozco, que lo que yo sé sobre este tema, con absoluta seguridad, le va a beneficiar a cada uno de ustedes y que le va a ayudar en su vida y en su mundo, no solamente en el ámbito profesional. Hablar bien en público afecta a los ámbitos profesional, social, hasta familiar. Hablar bien en público valida nuestro conocimiento, nuestra credibilidad y nuestra propia imagen. Nosotros nos jugamos nuestro propio pellejo, por eso nos asusta cada que hablamos en público, porque estamos mostrando lo que en realidad somos. Y cuando ustedes van a presentar un proyecto, por supuesto que deberían hacerlo de la mejor manera y que deberían proyectar justamente la emoción que quieren generar y que quieren contagiar allá. No sería de inseguridad, por supuesto, no sería de falta de convicción, sería lo contrario, de claridad, de congruencia, de seguridad sobre aquello que ustedes están diciendo. Entonces, lo que debemos hacer frente al público no es destacar todas nuestras debilidades, es lo contrario, destacar todas nuestras fortalezas. Si yo tengo chispa, ¿qué les voy a mostrar? Pues la chispa. Pues yo, ¿qué otra cosa voy a mostrar? Lo que sé. Cada uno de ustedes tiene dones maravillosos, todos. No le den patadas a la lonchera, por Dios. Esos dones son los que ustedes tienen que destacar ante un escenario, pero cuando estén frente a su público, atrévanse que ese discurso, que esa oratoria sea memorable, que llegue a la mente y al corazón de quienes los están escuchando. Uno solamente habla de aquello que sabe, y de lo que sabe dice lo que piensa y lo que siente. No hay otra forma de yo poder argumentar aquello que estoy diciendo. Cuando yo me meto en un discurso que yo no percibo, que no es parte de mí, obviamente me veo en modo presentación. Me veo en lo contrario. Yo tengo que hacer que ese discurso sea mío y cuando esté acá, tengo que darle vida. Atrévanse a dar un show cuando estén frente a un público. Atrévanse a prepararlo. Háganlo con conciencia, porque ahí ustedes se están jugando
su pensamiento, su credibilidad, su propia imagen. El dominio del auditorio, entiéndanlo de esta manera, empieza con el dominio de nosotros mismos. Esa es la clave de la oratoria. El dominio del auditorio empieza con el dominio de nosotros mismos. Atrévanse a reconocer su propio poder. Todo lo que nosotros jugamos a hacer es menor, mucho menor a lo que en realidad somos. Lo que en realidad somos es más potente, más glorioso, más maravilloso que todo aquello que día a día jugamos a hacer. Cuando se presenten frente al público, atrévanse a mostrar la mejor versión de cada uno de ustedes. Lo mejor de cada uno de ustedes es lo que tienen que dejar en el escenario. Atrévanse a vencer sus propios miedos, pero sobre todo entiendan que la habilidad de expresar una idea es tan importante como la idea misma. Y para eso yo en forma muy fácil les voy a enseñar a convencer hablando en público. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Quién dijo? Yo. ¿Sí es necesario? Sí. Para que nos escuchen las personas que están conectadas. Buenas noches. Buenas noches. Tengo más que una pregunta, una inquietud. De pronto, en la parte donde decías de empezar a cautivar el público, cuando vamos a hacer una presentación, ¿qué tan conveniente o se debería hacer, digamos, mostrar una imagen de lo que podemos llegar a hacer si entras dentro de mi proyecto? Es decir, de lo que puedes disfrutar, de lo que puedes gozar, de lo que puedes tener y adquirir cuando entras conmigo. ¿Pero tu proyecto sobre qué? Sobre inversiones. Por ejemplo, te pongo de entrada, antes de empezar a hablar, una imagen que proyecte viajes, que proyecte tranquilidad, que proyecte tiempo con tu familia. ¿Sí? En otras palabras, vas a proyectar una imagen que según tú va a recrear los sueños de esa persona. Exactamente, lo que estamos buscando y lo que todos anhelamos. No es cierto. No es tan cierto que todos anhelemos eso y para allá voy. Lo primero que uno tiene que tener muy claro es quién es su público. Por eso. Para ahí, un momentico. Resulta que nosotros damos por supuestas muchas cosas. Hay personas, por ejemplo, que más allá de viajar, yo desearía otras cosas. O que más allá de... ¿De qué otra cosa dijiste? No, pero es que eso es dentro de mi público. O sea, si yo hago una conferencia para eso, la gente que va a ir ahí es gente que está buscando una alternativa de unos ingresos adicionales. Porque allá no va a ir la persona que no esté referente a eso, o sea, que no tenga esos anhelos. ¿Cuáles son los anhelos generalmente que tienen? Pagar sus deudas. Sí. ¿Sí? A eso me refiero. Exactamente. Lo que te quiero decir es esto. Nunca, nunca, nunca den por supuesto que ustedes en realidad conocen a su público. No den por hecho, es que claro, todo el mundo quiere viajar, claro. Ejemplo, todo el mundo quiere estar casado, claro, pues quiere tener su pareja, claro. Ejemplo, todo el mundo quiere tener millones y millones, o sea, ser rico, claro. No es tan cierto. Uno parte de malos supuestos muchas veces. Yo tengo una especialización en branding y comunicación estratégica. Cuando tú haces los ejercicios para identificar a tu público, entiendes que si alguna cosa no sucede, es que todo el mundo es igual. Ejemplo, cuando uno desde comunicación, ¿cómo se hacía antes, hace unos años? Para determinar, listo, yo tengo un proyecto, entonces ese proyecto lo voy a pautar, es decir, voy a pagar comerciales de televisión, cuñas de radio, avisos de prensa, etcétera, etcétera, para promocionar mi producto. Listo. Pero resulta que cuando yo voy a definir en qué programas de radio o en qué programas de televisión debo pautar, es decir, pagar para que salga eso que yo hice, normalmente hace unos años, te estoy hablando hace 20 años, ¿cómo lo definíamos?
Decíamos, no, eso es más o menos para jóvenes entre 20, 25 años, estrato 1, 2 y 3, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y creíamos que ahí estábamos definiendo claramente un público. Ahora quiero que ustedes hagan este ejercicio. Imaginen jóvenes entre 20 y 25 años, dije, de estrato 1, 2 y 3. Vean. Están los skateboarding, están los punqueros, están los nerds, están los estudiosísimos, están los que no hacen nada, están los que les gusta leer, los que no les gusta leer, los que están en una esquina haciendo cosas indebidas, los que jamás harían esas cosas indebidas. Es decir, cuando nosotros agrupamos de esa manera, eso se llama segmentar, un público, normalmente podrías asegurar que te equivocas y que estás partiendo de un supuesto y estás generalizando lo que el mundo o tu mundo o ese público que tú crees desea. Lo primero que yo te aconsejaría antes de empezar por un supuesto es pregúntales, ahí los tienes, ¿qué es lo que usted más sueña? Y jamás atinarías con lo que yo más sueño, jamás. Por ejemplo, ¿cierto? O sea, comenzando porque yo soy un caramelo escaso, total, o sea, sin pretenderlo, socialmente yo rompí todos los esquemas sociales. Soy soltera por elección, no tengo hijos, tengo sobrinos maravillosos, vivo sola más no desolada, ya, rompí un montón, ¿cierto? Entonces estás asumiendo, no, una mujer así de mi edad, madurita, así, ¿cómo sería? No, no apuntes a eso, pregúntale. Entonces sí, de una forma diferente, pero no des por supuesto que tú conoces realmente a tu público, a no ser que le preguntes justamente a tu público para que sepas cómo realmente sorprenderlos. ¿Listo? Porque si no, el sorprendido vas a ser tú. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? El tema de las emociones, ¿cómo controlarlas en ese momento en que uno está parado frente al público, que a veces le juegan una mala pasada? Total. Hay varias formas. La primera de ellas, y casi que la básica, es la naturalidad. Sé tú mismo. Listo. Supón que yo estoy por acá, me tropiezo con esto, casi me caigo. Listo. Yo me puedo quedar pensando, ay, casi me caigo, qué vergüenza, no, delante de toda esta gente. Yo simplemente, casi me caigo, listo, me corrijo, ya, y sigo. ¿Y qué? ¿Qué ibas a decir? O sea, naturalidad y humildad, para entender que no sabemos todo de algo, absolutamente, que tenemos mucho que aprender y que cuando estamos frente a un público uno también aprende del público. Y hay algo fundamental que hay que desarrollar y es la capacidad de escucha activa. Escucha no es solamente oír, es escuchar en realidad al otro, ¿cierto? Y eso, sí, hay muchos ejercicios que efectivamente vamos a hacer. Y aprovecho de una vez y los invito. A partir de abril vamos a iniciar acá en Vialab el curso Convencer hablando en público. Ese curso va a ser de 24 horas, son 4 horas a la semana, pues de 4 días a la semana y un sábado completo. Entonces, quienes estén interesados en el curso Convencer hablando en público, ahí vamos a hacer mucha práctica, vamos a grabarnos, nos vamos a escuchar. ¿Hace cuánto ustedes no se escuchan? ¿Hace cuánto ustedes no se ven? ¿Hace cuánto ustedes no revisan de qué manera le están hablando a las demás personas? Ese tipo de ejercicios, y son juegos, es muy divertido, no vamos a venir a autoflagelarnos, eso no vale, ni tampoco hacer la sociedad del mutuo elogio. Es un curso muy divertido que nos permite justamente entendernos, conocernos y confrontarnos, pero de una manera amable con nosotros mismos y respetuosa con nosotros mismos, sacando lo mejor que hay en cada uno de nosotros. ¿No más preguntas? Entonces los invito a partir de abril en Vialab al curso Convencer hablando en público y en forma muy sencilla les voy a enseñar cómo convertirse en oradores amenos, efectivos y elocuentes. Muchísimas gracias. Gracias.